proyecto conjunto que hemos desarrollado en conjunto con la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza, AETS, y la Organización Panamericana de la Salud, con la motivación y el interés de brindar un espacio de encuentro en, yo diría, dos tradiciones relevantes de la salud pública, que tienen muchísimo para trabajar en común, pero que a veces quizá se han ido desarrollando desde el punto de vista conceptual y práctico de formas diferentes. Por un lado, el mundo de los determinantes sociales, de los marcos conceptuales para entender cómo la equidad en salud es un elemento fundamental para entender las dinámicas de los sistemas de salud. Y por otro lado, cómo los sistemas de salud realizan la incorporación y de decisiones de coberturas en las tecnologías sanitarias y cómo la equidad puede jugar un rol relevante, ¿no? Entonces, este es un ciclo de webinarios en los cuales vamos a estar trabajando y en esta primera sesión tenemos el honor de contar con nosotros a la doctora Ariel Solar, quien es la jefa de unidad de promoción de la salud y determinantes sociales de la salud de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos con nosotros también al doctor Hugo Vázquez, asesor en determinantes sociales de la salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y con nosotros también, por supuesto, a Jorgelina Álvarez, directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza, a quien le extiendo un afectuoso saludo y agradecimiento por ayudarnos y invitarnos a desarrollar en conjunto esta actividad. Eh, Dicho eso, vamos a tener entonces unas breves palabras de parte de Oriel para poder darnos también un marco sobre el trabajo que realiza la Organización Panamericana de la Salud en esta materia y también la importancia que puede tener de tener diálogos a nivel regional de este tipo, para luego pasar con la presentación del doctor Hugo Vázquez. Oriel, por favor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, muchas gracias, ¿cierto? Jorgelina, ¿cierto? En este espacio y en esta oportunidad de poder intercambiar y poder debatir sobre un tema tan relevante, ¿no? Sobre esta serie de webinars de que hay evaluación de tecnologías sanitarias. Creo que en especial para nosotros tiene gran relevancia que esto surja y se organice desde en conjunto, desde espacios territoriales, desde espacios provinciales y locales, como es la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria en Mendoza, en conjunto con la oficina y la red, ¿no? De evaluación de tecnología sanitaria, ya que implica responder a aquellas necesidades que están cotidianamente en los día a día, en las realidades, digamos, locales, subnacionales, ¿no? Sin duda, para nosotros tenemos la convicción que muchas de las decisiones sobre tecnología sanitaria no pueden limitarse solo a su eficacia, seguridad o costo, sino que también debemos preguntarnos cómo impactan en la desigualdad existente, ¿no? ¿Quiénes se están beneficiando? ¿Quién enfrenta las barreras de acceso? Y cómo contribuyen o no a una distribución más justa de las oportunidades de salud, pero sobre todo también de las condiciones. Sabemos que una igualdad de oportunidades con condiciones sociales diferentes y adversas no aseguran resultados igualitarios. También es importante pensar que cuando analizamos las barreras, los análisis desde nuestra perspectiva, ¿cierto? A veces quedan concentrados o asociados a la organización de servicios, a la disponibilidad de la oferta, y se requiere que incluya aquellas condiciones sociales y de vida que juegan un rol importante sobre aquellas barreras, y a eso que llamamos la barrera social a demanda, ¿no? Y esto pone en tensión algo que siempre ha estado de una u otra manera en la agenda, en la discusión sobre las distintas posiciones en materia de equidad. Cómo los análisis o las decisiones, ¿cierto?, enfatizan la equidad horizontal, aquella que responde frente a igualdad de oportunidad, a igualdad de necesidades en respuestas, ¿cierto?, similares en términos de oportunidad, calidad y pertinencia, de aquello que llamamos de la equidad vertical, ¿no?, en el cual se reconoce esas necesidades diferenciales que deberían ser consideradas en los diseños e implementación de las intervenciones. Y esto último a veces no lo vemos suficientemente reflejado, ¿no? Desde nuestra perspectiva, los procesos de salud y enfermedad están determinados por esas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas y sin duda territoriales
que estructuran esas condiciones y oportunidades de la vida de las personas y el acceso, ¿cierto?, a los servicios y a la tecnología sanitaria. Por ello, para nosotros incorporar la evaluación de la tecnología sanitaria significa ampliar nuestra mirada para reconocer estos determinantes sociales y contribuir a decisiones que efectivamente favorezcan la justicia social y el derecho a la salud. Sabemos que muchas veces nos encontramos que tanto los ensayos clínicos, los estudios primarios, rara vez estratifican sus resultados por determinantes sociales, ¿no? Da la limitación de la disponibilidad de los datos, de la información, y eso limita la evidencia, ¿cierto?, en muchos subgrupos que viven en situación de vulnerabilidad. También nos encontramos muchas veces con ambigüedades conceptuales, ¿no? A no diferenciar, por ejemplo, en estrategias que apuntan a la equidad horizontal o que apuntan a la equidad vertical o que realmente profundicen o configuren aquellos mecanismos que están generando desigualdad y por ende que haya intervenciones que efectivamente aporten y modifiquen, ¿cierto?, esos mecanismos que estamos visualizando los resultados en salud, ¿no? Al mismo tiempo, muchas veces vemos cierto sesgo hacia la eficiencia, ¿no? Los marcos muchas veces suelen priorizar balance de costo-efectividad agregado y subordinado, ¿cierto? A veces las consideraciones de equidad a algunos análisis de sensibilidad o notas al margen, ¿no? Nos parece que estos espacios y este requerimiento que surge desde el ámbito, desde ámbitos provinciales, locales, desde iniciativa de los países como estos, pueden ser un importante aporte, ¿no? En el entendido que los determinantes sociales y la equidad es algo que tenemos que incluir en los ámbitos clínicos y en la gestión de los servicios de salud. No es algo que solo transcurre en los espacios intersectoriales o en la coordinación de políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, volvemos a reiterar y felicitar por esta iniciativa y lo invitamos a participar activamente en este ciclo, ¿no? Cuestionando su puesto, compartiendo experiencia y reflexionando sobre incorporar la equidad en cada etapa de la evaluación y en la toma de decisiones. El desafío no es solo evaluar a quienes más lo necesitan y ayudar a reducir aquellas brechas injustas en el acceso a la salud y a la salud propiamente tal. Esperamos que este espacio nos permita fortalecer capacidades, construir conocimientos colectivos y avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, más inclusivo y centrado en las personas. Y sin duda asumir que estos aprendizajes son una oportunidad para transformar la evidencia en acción y obviamente que esa acción es mayor equidad para nuestras poblaciones. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación, deseamos el mayor de los éxitos en esta jornada y en el ciclo de webinar y esperamos que este sea un inicio de un trabajo colaborativo en esta área, dada la sensibilidad presente, ¿cierto?, tanto en la oficina como en la provincia de Mendoza en los temas de equidad y determinantes sociales de la salud. Así que muchas gracias nuevamente y felicitarlos por esta iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Solar, por estas palabras que nos ayudan a dar un marco muy, pero muy interesante de lo que va a ser este ciclo. Y quiero reiterar y sumarme a la invitación a que sean participantes activos en nuestro chat, de que vayan sumándose a cada una de las sesiones, porque creemos que acá hay muchas oportunidades de construir colectivamente un conocimiento y una reflexión que pueda ser de utilidad para nuestros sistemas de salud, tanto nacionales como subnacionales. Quiero a continuación dejar con ustedes al doctor Hugo Vázquez, nuestro asesor en determinantes sociales de la salud de OPS, con la presentación Determinantes sociales de la salud y su importancia en nuestras intervenciones de salud. Por favor, doctor Vázquez, todo suyo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me confirman que se ve la presentación o todavía no? A ver. Ahí, creo que sí. Ahí, ¿no? Ahora sí. Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y me sumo a las felicitaciones, ¿cierto? Por esta iniciativa. Mi presentación el día de hoy va a ir sobre algunos temas generales, ¿cierto? Conceptos importantes cuando hablamos de equidad y de determinantes sociales y de estos temas más bien generales, de lenguaje común para que podamos ir avanzando en esta discusión. También voy a ir poniendo algunos elementos sobre la mesa vinculados con nuestras intervenciones en salud, ¿no? ¿Por qué todos estos temas son importantes y deberían ser considerados en la evaluación de las tecnologías sanitarias, que a veces, como decía Cristóbal hace un momento, parecieran ser dos mundos separados y que en realidad
están muy vinculados, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, para comenzar, quisiera abrir con este artículo como con una provocación, ¿no? De cómo a pocos kilómetros de distancia, ¿cierto? Existen años y bastantes de diferencia en la esperanza de vida en la población, ¿no? Cuando se comenzaron con estos estudios, se comenzó en Inglaterra, ¿cierto? Usaban, no sé si alguno ha visto el metro de Londres, ¿cierto? Para ver cómo iba disminuyendo la esperanza de vida a medida que se iba avanzando hacia los barrios con más deprivación socioeconómica. Bueno, este ejercicio se ha repetido en el tiempo y actualmente, bueno, hace muy poquito, ¿cierto? Se publicó este estudio en 6 ciudades latinoamericanas para ver justamente cómo variaba la esperanza de vida, ¿cierto? Según el nivel socioeconómico del barrio en el cual se vivía, ¿no? Esto dentro de las ciudades, ¿no? Y los resultados, bueno, fueron bastante impresionantes. De hecho, esto en Chile fue bastante mencionado, ¿no? Porque en Santiago de Chile, en la capital, hubo una diferencia de hasta 17 años, ¿no? En la mortalidad, ¿cierto? La esperanza de vida de las mujeres que vivían en barrios más acomodados, ¿cierto? Más bienestantes comparado con aquellos con mayor privación socioeconómica, ¿no? Y la pregunta que nos Perdón, hacemos, bueno, disculpa que te moleste. ¿Podrías minimizar en tu pantalla las imágenes ah, de Zoom? Porque las estamos sí, viendo perfecto. De eso hecho, y lo voy a molestan un cambiar poquito ahora. las... Ahí, perfectamente. Perfecto. Gracias por el comentario. Eh, Y esto que nosotros vemos a nivel de las ciudades latinoamericanas que plantea este estudio, también lo vemos reflejado en los distintos contextos de nuestra región, ¿no? Y si yo me pusiera a pensar, ¿cierto? Y les preguntara a ustedes, ¿qué pasaría si mirásemos esta realidad dentro de la provincia, ¿cierto? De Mendoza, seguramente encontraríamos resultados similares, ¿no? Como ciertos territorios que tienen mejores condiciones sociales, económicas, ¿cierto? Tienen mejores resultados de salud que aquellos que tienen menores condiciones o condiciones más adversas, ¿no? Entonces acá aparece la cuestión de la equidad, ¿no? Cuando vemos estas diferencias, ¿cierto? Y cuando pensamos en por qué existen estas diferencias entre grupos y que en el fondo terminan siendo injustas, ¿no? Aparece el término equidad, ¿cierto? O la inequidad en salud, ¿no? Entonces, para poder poner sobre la mesa el primer concepto, ¿cierto? Primero, insistir que la equidad transmite un sentido de justicia, ¿no? Y no necesariamente está vinculado con el concepto de igualdad, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver cuando nosotros hablamos de desigualdades o inequidades en salud, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de inequidades en salud, ¿cierto? Hablamos de algo distinto a las desigualdades en salud, porque cuando hablamos de desigualdades en salud hablamos de diferencias, ¿no? Diferencias pueden ser cuantificadas de manera numérica, ¿cierto? Pero diferencias que no necesariamente están siendo catalogadas como injustas, ¿no? Y de hecho, seguramente ya varios han visto esta figura que tiene muchos años, ¿no? Pero es bueno para ejemplificar cuando hablamos de estos conceptos, ¿no? A la izquierda ustedes ven lo que ocurre habitualmente en nuestra sociedad, ¿no? Cómo ciertos grupos, en este caso los más aventajados, en este caso por la altura, ¿no? Tienen un acceso a oportunidades, en este caso ver el partido, ¿no? Con mucha más diferencia, ¿cierto? Comparado con grupos con menos oportunidad, en este caso ejemplificado con la menor altura, ¿no? Y más encima, la sociedad en el fondo está organizada de tal manera que muchas veces estos grupos más aventajados además tienen más oportunidades, ¿cierto? Tienen estos cajones que permiten incluso ver mejor, ¿no? La igualdad sería de alguna manera entregar lo mismo, ¿cierto? El mismo cajón, la misma oportunidad a los distintos grupos independientemente de su condición inicial, ¿no? Y vemos que eso sigue perpetuando ciertas inequidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad, y esto se vincula al concepto de equidad vertical que mencionaba Oriel al inicio en su introducción, cuando hablamos de equidad, planteamos poder entregar ciertos los recursos necesarios de manera diferencial según la necesidad de ciertos grupos, ¿no? Entonces, en este caso, los grupos con más desventaja deberían recibir, ¿cierto? Una mayor proporción de los recursos para poder nivelar las oportunidades, ¿no?
Y en ese marco, ¿cierto? Aparece el concepto de las inequidades en salud, que, bueno, la persona que ustedes ven aquí en pantalla, que es Margaret Whitehead, ¿cierto? En este artículo el 91 lo definió como toda diferencia sistemática en salud entre grupos sociales, poblaciones o territorios que sean evitables, ¿no? Y por lo tanto, como son evitables, son innecesarias y son inaceptables, ¿no? Y esto en el fondo es lo que las constituye en inequidades en salud, ¿no? Entonces aquí tres cosas que son clave cuando hablamos de inequidades en salud. Son sistemáticas, ¿cierto? O sea, se repiten en el tiempo, no es una cosa anecdótica, sino que en el fondo se repiten constantemente. Son socialmente producidas, ¿no? Y por lo tanto son evitables, tienen que ver con cómo estamos configurando nuestra sociedad y por lo tanto son valoradas como injustas, ¿no? Por lo tanto, las inequidades en salud, a diferencia del concepto de desigualdad, ¿cierto? Lleva un componente ético, ¿cierto? De justicia social detrás, ¿no? Y esto, en el fondo, las inequidades en salud se empezaron a estudiar, bueno, esto tiene una larga tradición en nuestra región, ¿no? Pero en la época más contemporánea, ¿cierto? Entre comillas, esto empezó a tener mucha notoriedad con este informe, ¿no? Que fue el Black Report de 1980 en Reino Unido. Recuerden ustedes que el NHS, el Sistema Nacional de Salud británico, ¿cierto? Que se funda en la década de los 40, finales, ¿cierto? Que pretende ser un sistema de cobertura universal, de buena calidad, con la tecnología, ¿no? En el fondo en esa época, ¿cierto? Suficiente para abordar los problemas de la población con equidad en el sentido de que todos podían acceder. Bueno, llevaba unos 30 años en funcionamiento y se le pidió a Sir Douglas Black, ¿no? Por eso el nombre del reporte, que junto con su equipo hiciera un análisis epidemiológico, ¿cierto?, de la salud de la población, y uno de los objetivos era poder evaluar de qué manera, cómo estaba funcionando el sistema sanitario, ¿no? Y los resultados que estaban teniendo en salud después de todos estos años de funcionamiento. Y cuando miraron los resultados, ¿cierto? En este caso tenemos la mortalidad por distintos tipos de enfermedades, ¿cierto? Ellos lo estratificaron por clase social, ¿no? Entonces tenemos la clase social 1, que es la clase social más aventajada, y la clase social 5, que es la clase social menos aventajada, ¿no? Y si se fijan, tanto para hombres como mujeres, la mortalidad por los distintos tipos de enfermedad era mayor en aquellos grupos más desaventajados y esto seguía un patrón de gradiente, ¿no? O sea, a medida que íbamos disminuyendo en la clase social, aumentaba la mortalidad por estos distintos tipos de enfermedades, ¿no? Y este tema fue bien potente en el sentido de que hizo cuestionar este enfoque más bien sanitarista, ¿cierto? Donde los sistemas de salud explicaban la salud de la población, ¿no? Porque en el caso del NHS, un buen sistema de salud en esa época con cobertura universal, bueno, seguía siendo parte de un contexto donde las inequidades en salud se mantenían, ¿no? Y esto en el fondo hace plantearnos la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que determina entonces la salud de la población, ¿no? Y ahí tenemos distintas creencias, ¿no? Las más habituales. Cuando uno hace esta pregunta en diversas audiencias, aparecen comentarios como, bueno, la genética, ¿cierto? O quienes van más por el lado preventivo, ¿cierto? De promoción, los hábitos relacionados con la salud, o el propio sistema de salud, ¿no? El número de hospitales, el acceso a tecnología, etcétera, ¿no? Y por supuesto, estos tres aspectos tienen que ver con la salud de la población, sin duda, ¿no? Pero en realidad, lo que la evidencia científica, ¿cierto?, ha mostrado en distintos momentos del tiempo y en distintos lugares es que, en general, la salud de la población está influenciada mayoritariamente por aspectos relacionados con el entorno social, económico, ambiental, ¿no? Y el sector salud, ¿cierto? Los sistemas sanitarios pesan alrededor de un 20, 25%, 30%, bueno, depende del estudio que se mire, ¿no? De hecho, acá está ejemplificado como más claramente para entender estas diferencias y vemos cómo en este estudio, ¿cierto? Se muestra que los factores socioeconómicos relacionados con educación, oportunidades de empleo, cohesión social, ingresos, entre otros, ¿no? Pesan alrededor de un 40%. Luego tenemos el ambiente físico, ¿cierto? La vivienda, el entorno residencial, los barrios, ¿no? Con un 10%.
que explican, como les decía, alrededor del 50% de la carga de enfermedad o del, si lo queremos mirar en positivo, del bienestar de la población, ¿no? Luego tenemos las conductas relacionadas con salud, que pesan alrededor de un 30%, y un 20% el sistema de salud según este estudio, ¿no? Ahora bien, si además consideramos que las conductas relacionadas con la salud, como el propio sistema de salud y nuestras tecnologías sanitarias también son socialmente construidas, en el fondo porque son generadas en ciertos marcos y se implementan en ciertos contextos, bueno, vemos que es súper importante considerar la determinación social o los determinantes sociales que van explicando un poco todo esto que estamos conversando, ¿no? Y aquí entramos entonces al segundo concepto. Primero hablamos de equidad, lo que eran las inequidades en salud. Bueno, ¿qué son los determinantes sociales de la salud, no? Los determinantes sociales son, según la definición más bien clásica de OMS, ¿cierto? Las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, ¿no? Junto con todas estas fuerzas y sistemas que las determinan, que las influencian, ¿no? Entonces yo me gustaría quedarme con dos conceptos. Primero, que son las condiciones en las que vivimos, sí, por supuesto, pero sobre todo los sistemas sociales que las generan, ¿no? Luego vamos a profundizar un poco en esto. A quien le interese como revisitar el concepto de determinantes sociales, el 2021 este antropólogo, ¿cierto?, publicó este paper bien interesante, ¿no? Donde hace una reflexión respecto de qué son los determinantes sociales de la salud visto desde ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo ordenamos todo esto, no? ¿Cómo ordenamos los determinantes sociales y de qué manera nos explican el bienestar y la salud de la población, ¿no? Este es el marco conceptual de la OMS que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Y que ayuda a ordenar un poco, ¿no? Entonces, lo que se plantea en este marco es que existen dos tipos de determinantes sociales clave, ¿no? Aquellos determinantes sociales estructurales, que son los determinantes también conocidos como de las inequidades en salud o determinantes distales, ¿no? Y los determinantes sociales intermediarios, que son más bien proximales y que tienen directa relación con la salud, ¿no? Entonces, los determinantes sociales estructurales, como pueden ver, están compuestos por el contexto socioeconómico y político, ¿no? El tipo de gobernanza, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales o de distinto tipo, ¿no? Y también la cultura y los valores sociales, ¿no? Ese contexto socioeconómico y político genera o articula la sociedad y la ranquea, la estructura, ¿no? Y pone a las personas y a los grupos sociales en distinta posición según distintos ejes de inequidad, ¿no? Como el nivel educativo, la clase social, la etnia, el género, etcétera, ¿no? Y esa jerarquía social explica, ¿cierto?, que las personas puedan acceder en mayor o menor medida a ciertas circunstancias materiales que promueven o no la salud, ¿cierto? Como las condiciones de vivienda, empleo, disponibilidad de alimentos, ¿no? El tipo de comportamiento o conductas relacionadas con salud, ¿cierto? Factores psicosociales y, como ven, también el propio sistema de salud, ¿no? Y estas determinantes o estos factores intermediarios que tienen que ver con la vida de las personas, por supuesto, impactan en la salud y en la equidad en salud, ¿no? Pero aquí me gustaría detenerme un segundo en los aspectos estructurales cuando hablamos de la posición socioeconómica y de los ejes de inequidad, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos estudios de equidad y estratificamos, pareciera ser que en el fondo lo importante es el atributo que está representado por ese eje de desigualdad, ¿no? En el caso del género, por ejemplo, o sexo-género, por ponerlo en binario y simplificado, ¿no? Hombre-mujer o nivel educativo, aquellos con mayor educación y menos, como si fuera ese atributo el que está explicando em, las consecuencias posteriores, ¿no? Y en realidad lo que buscan estos ejes de inequidad cuando uno estratifica, ¿cierto? En los estudios o planifica la política pública, etcétera, lo importante o lo que hay detrás son los mecanismos de distribución de poder en la sociedad, ¿no? Y eso es bien importante porque cuando hablamos de determinantes sociales de la salud y hablamos de equidad en salud, estamos hablando finalmente de poder, ¿no? Y el poder se distribuye a través de distintos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, mecanismos relacionados con la incidencia política, ¿no? De cómo ciertos grupos tienen más acceso a la toma de decisiones, a la promulgación de leyes, etcétera, que en el fondo los ponen en una posición de ventaja, ¿no?
O cómo ciertos grupos concentran los recursos económicos, los recursos materiales, ¿no? O el prestigio, el estatus, o al revés, ¿no? Grupos que se ven afectados por discriminación o procesos de estigmatización, ¿no? Esos mecanismos son los que se ven reflejados en estos ejes de inequidad, ¿no? El ingreso, la ocupación, la educación, la clase social. Entonces, cuando nosotros en el fondo estamos mirando esto, estos ejes de inequidad, lo que estamos intentando hacer es establecer proxies de esta distribución de poder en la sociedad, ¿no? Y esta distribución de poder en la sociedad afecta, ¿cierto?, a la salud a través de distintos mecanismos, ¿no? Y los que se han descrito, ¿cierto? Y que también están en el reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema, ¿cierto? Son la exposición diferencial, la vulnerabilidad diferencial y las consecuencias diferenciales, ¿no? O sea, cómo ciertos grupos están más expuestos o menos, ¿cierto? A elementos, factores que puedan perjudicar la salud, ¿no? Viviendas de mala calidad, empleos precarios, contaminación atmosférica, etcétera. La vulnerabilidad diferencial, que tiene que ver con cómo las personas van acumulando riesgos, van acumulando daño, y eso hace que ante el mismo estímulo o la misma exposición, hayan grupos que en el fondo son más vulnerables y que tienen menos capacidad de resiliencia, ¿cierto? Y tienen por lo tanto peores resultados. Y lo mismo con las consecuencias tanto de salud como sociales que también vimos en la pandemia, ¿no? Que al final se generan, ¿no? Producto de procesos y de manera diferencial entre grupos, ¿no? Ahora, todos estos aspectos que estamos mencionando, ¿cierto? De cómo los determinantes sociales afectan la salud, em, en los últimos años se ha podido avanzar en la explicación en el eslabón perdido, ¿no? Y en el fondo reflexionar sobre esta cita de Nancy Krieger, que es una epidemióloga social que ha estudiado bastante esto, ¿no? Y que de hecho propone la teoría ecosocial de las inequidades en salud, donde al final hace un análisis profundo de esta frase, ¿no? Que tiene que ver con cómo literalmente incorporamos en nuestros cuerpos, biológicamente, el mundo material y social en el que vivimos, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y no de manera metafórica, ¿no? Porque hasta hace algún tiempo, claro, teníamos la intuición de que esto era así, pero nos faltaba evidencia, ¿no? Y en los últimos años, ¿no? Últimas décadas ya, la epigenética ha venido a resolver ese misterio, ¿no? De cómo el entorno social efectivamente modifica la expresión génica, ¿cierto? La expresión de nuestros genes para favorecer o no ciertas vías fisiopatológicas, por ejemplo, aquellas relacionadas con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, ¿cierto? O aquellas que generan procesos de inflamación crónica, entre otros, ¿no? Sabemos entonces que estos estresores sociales, ¿cierto? Generan cambios a nivel del ADN, ¿cierto? Con procesos como la metilación de ADN, ¿cierto? O la modificación de histonas que produce una expresión variable, ¿cierto? De estos genes que pueden desencadenar ciertos procesos fisiopatológicos, ¿no? Entonces, cuando volvemos a nuestro cuadrito de qué es lo que creemos que influencia la salud o determina la salud, cuando planteamos que la genética es importante, por supuesto que es importante, ¿no? Pero sí consideramos todos estos matices y estas cosas que ahora estamos conversando, ¿no? Ahora, si volvemos al marco y en honor al tiempo, para no extenderme demasiado, voy a poner un par de ejemplos, ¿cierto?, de cómo los determinantes sociales, en este caso intermediarios, impactan en la salud de la población. No me voy a referir a un ejemplo sobre circunstancias materiales, ¿cierto?, de vida y trabajo, a los comportamientos o conductas relacionadas con la salud y al propio sistema de salud, ¿no? Y ahí me voy a empezar a detener un poquito más en el ámbito de nuestras intervenciones y tecnologías que en el fondo desarrollamos, ¿no? Respecto de las condiciones materiales de vida y trabajo, tenemos las condiciones de empleo, ¿no? Este es un estudio que miró cómo el empleo impactaba sobre la salud mental de la población, ¿no? Este es un estudio que se hizo con una encuesta, ¿cierto?, en España, una encuesta de precariedad laboral, que tenía también datos de salud, ¿cierto? Y en el fondo lo que hicieron fue establecer un score de precariedad laboral y vemos que se agrupó en quintiles, ¿no? Entonces tenemos el quintil uno que era el quintil de referencia, que no tenían precariedad laboral, y a medida que avanzamos al quintil 2 3 4 5 ¿cierto? Cada vez había mayores niveles de precariedad laboral, ¿no? Entonces ahí en el gráfico ustedes tienen las razones de prevalencia de mala salud mental, ¿cierto? Según niveles de precariedad laboral, tanto en mujeres arriba, ¿cierto? Como en hombres
más abajo, y vemos cómo a medida que aumenta la precariedad laboral, aumenta, ¿cierto?, la probabilidad de presentar mala salud mental y esto también de manera de gradiente, ¿no? O sea que a mayor precariedad, mayores problemas de salud mental, ¿no? Luego, relacionado con las conductas, ¿no? Muchas veces cuando estamos pensando en temas sanitarios, intervenciones, qué sé yo, pero el programa cardiovascular o lo que sea, la alimentación saludable se constituye como una recomendación de libro, ¿no? Por supuesto que tenemos que recomendar a la gente comer sano, ¿cierto? De manera balanceada, y eso se plantea como si fuese una decisión individual y completamente libre, ¿no? Y sabemos que en realidad eso no es así, ¿no? El acceso a una alimentación saludable está determinada por la posición socioeconómica de los grupos y los territorios, ¿no? De hecho, este estudio que se realizó en Baltimore hace ya unos años, ¿no? Un poco quería investigar sobre esta pregunta, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue identificar todos los centros, las tiendas, ¿no? De alimentación, verdulería, supermercados, etcétera, em, y las catalogaron, ¿cierto? Las clasificaron según su valor nutricional, ¿no? Entonces, como pueden ver, en verde, ¿cierto? Y mientras más grande el círculo y más verde, son aquellas tiendas con mayor, alimentos de mayor valor nutricional, ¿no? Y bueno, mientras más pequeñito el círculo, aquellas de menor valor nutricional, habitualmente comida chatarra, fast food, etcétera, ¿no? Y Baltimore está a nivel territorial clasificada según el nivel socioeconómico del barrio, ¿no? Aquí se hizo como proxy el tema de la raza, ¿no? Porque en Estados Unidos, ustedes saben, eso es un marcador de desigualdades socioeconómicas súper importante en términos geográficos. Y vemos acá entonces los barrios blancos son aquellos predominantemente afrodescendientes y los barrios cada vez más grises y oscuros son aquellos predominantemente blancos, ¿no? Si se fijan, la distribución de las tiendas de alimentación de mejor calidad están principalmente en aquellos barrios predominantemente blancos, ¿no? De hecho, en algunos barrios blancos, ¿cierto?, de menor posición socioeconómica, a veces ni siquiera hay algún tipo de tienda de alimentación, ¿no? De hecho, esto es lo que se empezó a describir como los desiertos alimentarios, ¿no? Entonces, esto quiere decir, nos viene a mostrar que tener una dieta saludable en este caso no siempre es una elección individual, sino que depende de tu contexto, ¿no? Y esto ocurre también para el tabaquismo, para la actividad física, etcétera, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestra diapositiva, ¿cierto? De lo que creemos, vemos que, claro, por supuesto que los hábitos relacionados con la salud son importantes, ¿no? Pero considerando que muchas veces dependen también de nuestro contexto social, económico, cultural que hay detrás, ¿no? Y por último, el sistema de salud como un determinante social importante, ¿no? Que a veces no lo consideramos. Este es un estudio que fue publicado hace algunos años por los colegas del Departamento de Sistemas de Salud acá en OPS, ¿no? Y lo que ellos miraron fue el porcentaje de población con necesidades de salud no satisfechas según quintiles de ingresos, ¿no? Entonces ustedes a la derecha tienen cuatro países: Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú, y distintos años, ¿no? Del 2010 al 2016, donde abajo, ¿cierto? Tenemos el porcentaje de personas con estas necesidades no satisfechas según quintiles, ¿no? La bolita verde son las personas del quintil más rico y la bolita azul son las personas que pertenecían al quintil más pobre, ¿no? Y si se fijan, el porcentaje de población con necesidades insatisfechas en términos de acceso a salud, a los servicios de salud, es mayor en los quintiles de menores ingresos, ¿no? Y eso se repite en los distintos años en los distintos países, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos del sistema de salud, hay que dar una conversación importante respecto de la equidad y respecto de cómo están funcionando los sistemas de salud, las intervenciones sanitarias, las tecnologías sanitarias en cuanto a aumentar las desigualdades, ¿cierto? Las inequidades en salud o a reducirlas, ¿no? Entonces ya llegamos a la parte final de mi presentación que tiene que ver con cómo todo este contexto, cómo las inequidades en salud, ¿cierto? Explicadas por estos determinantes sociales, por qué es relevante para pensar y reflexionar sobre la efectividad de nuestras intervenciones y tecnologías sanitarias, ¿no? Para solamente como una provocación, ¿cierto? Aquí
están la mortalidad por enfermedades no transmisibles en los distintos países de América Latina y el Caribe, comparando el 2000 y el 2019, ¿no? 20 años. Y vemos que el indicador en realidad no mejora, ¿no? De hecho, considerablemente, y hay algunos países donde el indicador ha empeorado, ¿no? Por lo tanto, las cosas que estamos haciendo, las intervenciones que estamos proponiendo o muchas veces nuestros programas de salud, si no incorporan esta discusión que hoy estamos teniendo, a veces son insuficientes, ¿no? Y por lo tanto, actuar sobre los determinantes sociales de la salud no solamente es una cuestión ética, como planteábamos al principio, sino que también tiene que ver con efectividad, ¿no? Por lo tanto, hay una efectividad parcial en nuestras intervenciones si no tenemos esta conversación, ¿no? De hecho, hay un importante margen de mejora si tenemos en cuenta el enfoque de equidad y de determinantes sociales, ¿no? Y esto tanto desde la perspectiva de la promoción de la salud y la prevención, por supuesto, que es donde más se asocian estos temas, ¿no? Pero también en cuanto al manejo clínico, ¿no? De tratamiento y rehabilitación y el uso de tecnología. De hecho, aquí nosotros siempre, bueno, mostramos este esquema para ejemplificar esto, ¿no? El contacto con los servicios de salud o con las tecnologías sanitarias, si ustedes quieren, ¿cierto? Y la adherencia a los tratamientos o al control depende de las condiciones sociales, económicas y políticas que moldean el acceso y el contacto a los servicios, ¿no? Y además que te permiten o no adherir de buena manera a los tratamientos, ¿no? Y estos son las que conocemos como barreras asociadas a la demanda, ¿no? O sea, las condiciones sociales de las personas que habilitan a los grupos sociales a acceder y a adherir a nuestras tecnologías o tratamientos, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene impacto en la efectividad de las intervenciones, ¿no? Finalmente, que sean efectivas, por ejemplo, una nueva tecnología diagnóstica, por poner un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Se ve afectado por las condiciones socioeconómicas en las cuales las personas viven, ¿no? Por lo tanto, para tener un impacto positivo en equidad, tenemos que abordar los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Que en el fondo están relacionados con este acceso y con esta efectividad de nuestras intervenciones, ¿no? Tenemos que identificar quiénes nos están contactando, actuar sobre estas barreras asociadas a la demanda, intervenir sobre estas condiciones para lograr tener un impacto positivo en equidad, ¿no? Y respecto de las barreras asociadas a la demanda, bueno, ¿qué son? Ya un poco lo mencioné, ¿no? Son aquellas barreras que están asociadas a la demanda de servicio, o sea, a las personas que van a buscar este servicio, ¿cierto? Y son las condiciones sociales que impiden a estas personas acceder y adherirse, ¿no? Y esto independiente de cómo esté organizado el servicio o la intervención, porque muchas veces cuando hablamos de barreras, hablamos de las barreras asociadas a la oferta, ¿no? El número de hospitales, el acceso a ciertas tecnologías, la disponibilidad de ciertos recursos, ¿no? O sea, de cómo el sistema sanitario está organizado, ¿no? Pero también existen estas barreras, ¿no? Que están asociadas a las condiciones de las personas. Por ejemplo, el empleo informal, ¿no? Y la imposibilidad de ausentarse del trabajo para una consulta. O la precariedad económica de las personas que les impide, por ejemplo, pagar medicamentos o transporte para acudir a algún centro de salud. O diferencias culturales o distancias geográficas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en relación a las tecnologías sanitarias, ¿no? O a las intervenciones en salud en general? Porque una intervención puede estar en el papel bien diseñada y aún así no llegar o funcionar en quienes más lo necesitan, si es que no identifica y no actúa sobre estas barreras, ¿no? Y muchas veces yo que hice trabajo clínico también en atención primaria durante un tiempo, ¿no? En la ficha clínica, ¿cómo queda registrado? Bueno, el paciente tiene falta de adherencia al tratamiento y control, ¿no? Punto. Y así queda registrado en la ficha clínica, pero bueno, hay una serie de condiciones detrás que están impidiendo a esa persona utilizar nuestras tecnologías o nuestras intervenciones, ¿no? Y esto se relaciona con el concepto de la cobertura efectiva, ¿no? Cómo nuestras intervenciones, ya sea una tecnología nueva, un programa de salud, etcétera, em, por una serie de barreras, tanto de oferta como de relacionadas con la demanda, como yo les mencionaba, termina no llegando al total de la población que debería llegar, ¿no? Y aquí les pongo el ejemplo de la prevalencia, tratamiento y control de la hipertensión arterial en Colombia, ¿cierto? Este es un estudio que se hizo el 2008, ¿no? Entonces, se estimó la prevalencia de hipertensión tanto para hombres como mujeres, ¿cierto? Y bueno, y por supuesto la total, y en base a ese total de personas
que en el fondo deberían tener cierto hipertensión en el país por las estimaciones en base a encuestas de base poblacional, se empezó a mirar qué estaba pasando dentro, ¿no? Entonces, si se fijan, había un montón de personas que estaban sin diagnosticar, ¿no? Luego habían algunas que estaban en rojo, ¿cierto? Diagnosticadas pero no tratadas. Luego aquellas con tratamiento pero que no estaban controladas. Y por último aquellas con tratamiento y que estaban controladas, en morado, ¿no? Entonces, si se fijan del total de personas hipertensas, un pequeño porcentaje, ¿cierto? Son aquellas que están con tratamiento y controladas, ¿no? Que en el fondo es el objetivo de esta cobertura efectiva, ¿no? Y eso es bien interesante porque tiene no solamente que ver con aspectos relacionados con la oferta, sino que también con la demanda, como yo les mencionaba, ¿no? De hecho, en Chile se hizo un ejercicio similar el 2011, creo, bueno, por ahí, ya hace unos años, y se vio que, claro, quienes consultaban y quienes estaban y que un poco se reflejan en esta figura, eran más bien mujeres y adultos mayores, ¿no? Y había un grupo que eran hombres de edad media, la mayoría trabajadores informales, quienes en el fondo no estaban accediendo y que a pesar de ser hipertensos, ¿cierto? No estaban en tratamiento, en control y en seguimiento, ¿no? Y luego, algo importante que tiene que ver tanto con la demanda, pero también con la oferta, ¿no? Que es la ley de cuidado inverso. No sé si lo han escuchado hablar, ¿cierto? De Tudor Hart, ¿cierto? El 71 publicó en el Lancet un artículo que planteaba, ¿cierto? En resumidas cuentas, que la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar de forma inversa a la necesidad de la población atendida, ¿no? Y esto ha sido revisitado, ¿cierto? Por diversos autores y ha sido estudiado. Y de hecho, hay un grupo brasileño, ¿cierto? Que ha estudiado esto, tienen varios artículos publicados, ¿cierto? Que es Victoria y el grupo, ¿cierto? Y que plantean cómo a medida que existe una nueva tecnología o una nueva intervención que se quiere aplicar, ya sea un proceso de vacunación, una nueva tecnología diagnóstica, bueno, lo que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Cuando se empieza a implementar en la población, se generan ciertas inequidades, ¿cierto? Tanto al inicio, cuando la cobertura a nivel poblacional es baja, como también cuando esta cobertura empieza a aumentar, ¿no? De hecho, ellos plantean que cuando la cobertura poblacional en promedio, ¿cierto?, es baja, se generan desigualdades por arriba, ¿no? El quintil más rico adopta primero y despega solo, básicamente, ¿no? Y esta brecha absoluta se amplía, y que es lo que ustedes están viendo en la figura de la derecha en el gráfico. Acá ellos hicieron un estudio bien interesante con datos de 89 países, ¿no? Usando 286 encuestas, y lo que vieron como intervención utilizaron la atención institucionalizada del parto, ¿no? Porque en el fondo fue una intervención que era común a todos los países, tanto de renta alta como renta baja, bueno, estaba bien medido, etcétera, entonces era un indicador que podían utilizar con cierta seguridad, ¿no? Entonces, si se fijan, en el gráfico se puede ver cómo cuando la cobertura nacional, ¿cierto?, era menor al 40%, los que se escapaban en términos de la cobertura, ¿cierto?, por grupo, estratificada por grupo según quintil socioeconómico, era el grupo de mayor nivel socioeconómico, no el quintil 5 que está en amarillo, que se despegaba, ¿no? Y a medida que la cobertura empieza en promedio a aumentar, ¿cierto?, a nivel nacional, todos los grupos empiezan a tener mayor cobertura, pero quienes se quedan rezagados son los grupos de menor nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, como reflexiones finales, después de todo esto que estamos conversando, ¿no? Primero, que la salud y el bienestar están principalmente determinados por factores sociales, económicos, políticos y culturales, ¿no? Y que el sistema de salud y sus procesos, incluyendo las tecnologías sanitarias, ¿cierto?, constituyen determinantes sociales de la salud, ¿cierto?, que pueden o aumentar las inequidades o reducir las inequidades, depende de cómo estén formulados, ¿no? Y esto es muy vinculado con lo anterior. La equidad en salud es un mandato ético y también, y esto es bien importante, una cuestión relacionada con la efectividad de nuestras intervenciones, ¿no? Por lo tanto, incluir la equidad y la preocupación por los determinantes sociales de la salud debería ser también un aspecto súper importante en la evaluación de las tecnologías sanitarias, ¿no? Un tema que deberíamos reflexionar y deberíamos avanzar para poder reducir, ¿cierto?, las inequidades en salud. Y eso era. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Hugo, por esta excelente presentación, que yo creo que nos sirve como un punto de partida fundamental para este ciclo de diálogos. Y quiero eh, subrayar quizá, ¿no?, esta idea de que la equidad tenemos que pensarla desde las poblaciones a las cuales la política pública requiere servir, pensarla también desde las características propias de la intervención o la tecnología, y también pensar de cómo esto se despliega luego en el programa o la política pública, ¿no? O sea, hay como tres grandes dimensiones en las cuales yo creo que ir profundizando en cómo vamos a incorporar la equidad es realmente muy, muy importante, y algo que vamos a ir retomando en los próximos webinarios. Ahora le quiero pasar a mi colega, la doctora Jorgelina Álvarez, directora de AETS Mendoza, para que pueda liderar y moderar un espacio para preguntas y un diálogo de vuelta. Adelante, Jorgelina. Bueno, muchas gracias Cristóbal. Excelente las presentaciones de Hugo y Oriel, las introducciones y el marco que le han dado a esta preocupación que tenemos varios de los que hacemos ETS, tanto en Argentina como en América Latina. Hay gente de todas partes, bueno, de varias provincias de Argentina y también de Latinoamérica, de Costa Rica, Venezuela, Brasil, Ecuador. Así que, bueno, esperamos sus consultas. Pueden levantar la mano y hacer la consulta. Creo que se van a habilitar micrófonos para eso y si no, dejar la consulta en el chat. Creo que es una muy buena oportunidad para hacer preguntas a este panel que tiene tanto conocimiento y experiencia. Sí, Cristian, adelante. Hola, buen Cristian día a todos, ¿cómo Amestoy. están? Sí, desde ya, bueno, gracias por la invitación. Me presento, soy Amestoy Cristian, soy estudiante de LITVA, estoy haciendo un posgrado en Dirección Estratégica y Tecnología y en este momento me encuentro desarrollando la tesis. Entonces, bueno, escuchándolos y un poco lo que hablaban de las tratativas que hizo Inglaterra, la evaluación de procesos internos que tiene que haber y así como también la comunidad, los recursos que tienen. Y bueno, un poco de todo esto estoy analizando y nada, aprovecho el espacio para ver si me pueden dar material o acceso a lo que es OPS y Ministerio de Salud. La maestría, la tesis que estoy desarrollando es justamente el marco de gobernanza de datos críticos dentro de salud, los cuales serían aplicados para modelos predictivos de inteligencia artificial, eh, para la detección temprana de riesgos en enfermedades oncológicas. Nada, así que si por favor me pueden de alguna manera después ayudar, agradecido. He enviado mails a ETS y estoy en contacto con OPS también. Estuve mandando correos y bueno, espero de alguna manera cumplir con mi objetivo académico. Y por otro lado, nada, si la tesis queda bien construida, que sirva de documento para la salud pública. Perfecto, Cristian. Sí, sí, hemos visto tu ¿Mm? correo, así que tomamos el pedido y adelante con eso. Muy interesante. Bien, sí, sí, la verdad que sí, dado que nada, hay 5 países a nivel mundial que lo pudieron lograr. Bueno, bueno, muy bien. Adelante Gracias, ¿eh? entonces con eso. Sí, sí. Hay una consulta de Santiago Asdeu. Santiago. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha. Sí, ¿Se escucha perfecto. mejor? Sí, No, sí. felicitaciones. Re interesante las disertaciones. Algunos de los temas que vemos desde la ETS es, bueno, primero esta discusión de si incluir o no la equidad, que a esta altura creo que se va zanjando. Creo que hay acuerdo de casi todas las organizaciones de que debe ser incluida. Muchas dudas de cómo incluirla, o sea, cómo abordarla. Y después, desde qué etapa, porque en varios análisis hemos visto que mayormente para esto que tiene que ver con la equidad, mucho las tecnologías blandas podría ser de altísimo interés y lo solemos dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, un laburo que había hecho Gustavo Marín veía que dentro de la base de Brisa no había, creo que era menos del 1% de las evaluaciones dedicadas a atención primaria, para darnos una idea de cómo nos desviamos automáticamente lo último que acaba de salir y dejamos cuestiones que tendrían tal vez mucho más potencial
para reducir brechas de inequidad. Bueno, ese comentario para reflexionar en conjunto. Gracias. Gracias, Santiago. Sí, es así. Es un desafío para todos dónde incorporarlas, incorporar los determinantes sociales y la equidad desde la pregunta de investigación. Le contamos a Hugo y también además a la audiencia, a quienes estamos abocados a la ETS y tenemos nuestro corazón en la equidad y determinantes sociales. Creo que desde el momento que se plantea la pregunta, ahí empieza un poco. Cristóbal. Sí, gracias, Jorgelina, que también tomándome de la pregunta de Santiago, ¿no? Parte de lo que queremos ir construyendo en este ciclo de webinarios es llegar cada vez más a esa pregunta práctica, ¿no? De cómo hacemos, ¿no? Y yo quisiera como poner algunos ejemplos como quizá prácticos que nos pueden hacer llevar a cierta reflexión para ir encaminándonos en este ciclo. Pensar, por ejemplo, como una decisión de cobertura para qué medicamentos son los más adecuados para la provisión de medicamentos para la diabetes en primer nivel de atención, ¿no? O sea, un marco decisional en el cual un financiador, un ministerio dice, ok, quiero incorporar nuevas tecnologías para tratar la diabetes, donde hay muchas innovaciones. Y resulta que encontramos que hay quizá una nueva insulina que mejora de gran manera el control metabólico de los pacientes, ¿no? Y imaginémonos que es costo efectiva con los umbrales que tiene el financiador, ¿no? Pero bueno, cuando uno incorpora algunos elementos adicionales a esa reflexión, bueno, ¿qué pasa si es que en el territorio donde yo tengo que servir hay zonas que son más remotas, que no tienen, por ejemplo, electricidad para la refrigeración de la insulina, donde tenemos pacientes que van a tener dificultades para poder llegar y mantener esa insulina para poder ser utilizada? Esa intervención deja de ser pertinente para ciertos grupos que pueden ser precisamente aquellos grupos que tienen quizá peor control metabólico y que necesitan de mayor manera intervenciones que les sean eficaces para mejorar su control metabólico, ¿no? Entonces, esto que estoy simplificándolo un montón, ¿no? Pero ¿cómo hacemos presente a la hora de tomar una decisión de cobertura cuáles son los beneficios que entrega una intervención, pero también los límites en términos de poder llegar y reducir inequidades eventualmente que existen en el acceso a la salud, ¿sí? O en los resultados sanitarios? Y creo que ahí hay un espacio en el cual es muy interesante porque podemos hacer un trabajo en el cual podemos ir mirando métricas, formas y metodologías que nos permiten incorporar esos elementos a las decisiones de cobertura de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Muchas gracias, Cristóbal. Hugo. Gracias, Jorgelina. Sí. También un par de comentarios a la reflexión que hacía Santiago, que de hecho, si no me equivoco, nos vimos en Bogotá, Santiago, ¿no? Creo recordar, y si no, bueno, mis disculpas. Em, claro, el tema, cuando pensamos la equidad dentro del tema de tecnología sanitaria, ¿cierto? Y de la evaluación de tecnología sanitaria, yo creo que va como por dos lados, ¿no? Bueno, ustedes son los expertos en el tema, yo no es mi campo, ¿no? Pero yo creo que va por una parte desde las discusiones relacionadas con la cobertura, ¿cierto? De los grupos que se benefician más o menos. Y en segundo lugar, de cuán adaptadas están para ciertos contextos, ¿no? O sea, me explico. En términos de cobertura, el artículo que yo les ponía, ¿no? Cuando aparece una intervención novedosa, ¿cierto? Una nueva tecnología o tal, se ha visto en distintos ámbitos, ¿cierto? Distintos ejemplos que los grupos con mayor posición socioeconómica son los que adoptan más rápido, ¿no? Adoptan más rápido y se benefician más rápido y son los grupos más desfavorecidos los que menos, ¿no? Y ahí, cuando pensamos en esto, bueno, en términos de política pública se pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en Perú, el año 98, ellos implementaron la vacuna que en ese momento era novedosa, ¿no? Contra hemófilos influenza tipo B, ¿no? Que generaba bastante mortalidad infantil y tal. Y lo que hicieron fue bien interesante en términos de cobertura, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a implementar esta nueva tecnología, pero en los barrios con mayor privación socioeconómica, ¿no? El 98. Y solo empezaron a implementarlo ahí, y a medida que la cobertura en estas poblaciones empezó a aumentar, empezaron a incluir barrios con mejor posición socioeconómica, y de hecho el 2004 recién incorporaron aquellos territorios
más bien estantes, ¿no? Y con eso lograron evitar un poco esta distribución inequitativa de la implementación, la adopción de una nueva tecnología, ¿no? Eso por una parte de cobertura. Y respecto de la adaptación, un poco lo que planteaba Cristóbal, ¿no? No solamente tenemos que pensar en la intensidad de una intervención en cuanto a, ya, es un grupo que es más desfavorecido, entonces aumentamos la intensidad de nuestras intervenciones. No tiene que ver solo con eso, tiene que ver con cómo adaptamos nuestras intervenciones y nuestras tecnologías a distintos contextos, un poco lo que mencionaba Cristóbal, ¿no? Y eso de la adaptación creo que puede estar también en la discusión de cuando se evalúan estas tecnologías, ¿no? Eso, gracias. Sí, totalmente. Además, en un mundo que es más globalizado, pero donde los territorios buscan identificarse cada vez más con su propia identificación, ¿no? Creo que eso es muy válido. Así que sí, muy interesante. Hay dos comentarios aquí que voy a leer en el chat. Uno es de Cristina Gatica que dice, a veces se intuye que existen determinantes sociales, pero no siempre se encuentran los datos locales. Y después también hay un aporte de Mónica Lenosi que dice que es importante cómo incorporar estos determinantes en las políticas públicas y en los sistemas de salud, ¿sí? Así que bueno, hay muchos aportes. A ver, Bruno, adelante. Bruno, ¿nos escucha para tu consulta? Hola, hola. Bueno, ¿Ahí se escucha? sí, ahí Perfecto. perfecto. Buenísimo. Bueno, primero agradecer porque nada, yo vengo trabajando con evaluación de tecnologías sanitarias hace tiempo y la verdad que no es una dimensión que uno lo tenía como muy presente. Eh, sí, por ahí, no sé, impacto ambiental, o sea, había otros temas, pero el de la equidad me parece que es nada, súper interesante. Y por ahí como pregunta barra reflexión, creo que necesitamos salir un poco del ámbito exclusivamente salud y de involucrar a todo lo que tiene que ver con educación, infraestructura, eh, que ellos por ahí desde la parte más ministerial, ese diálogo que sea más fluido y más involucrar otras áreas que impactan directamente en la salud. Yo creo que lo que sería como el Ministerio de Salud o lo que se encargan de la salud de las provincias o del país, como que tienen que responder ante las consecuencias por ahí de otros ministerios. Entonces, nada, por ahí está bueno esto de que empiecen como a entrelazar y entender un poquitito más esto de la inequidad y el impacto que tiene, involucrando a otras áreas dentro de lo que es, eh, como vuelvo a repetir, educación, en lo que se me ocurre ahora, ¿no? Pero imagino que va a haber un montón más, finanza, educación, infraestructura, justamente para esto, ¿no? Para poder realmente trabajar sobre esas inequidades. Perfecto, Bruno. Ahí también Sofía te ha dejado un comentario en el chat diciendo tal cual, Bruno. Así que hay varios que están pensando en esto. ¿Alguna otra consulta o aporte o reflexión? Hay unos aplausos aquí. A mí me deja pensando lo que planteó al principio Oriel, que es algo que también nosotros hemos evaluado, sobre todo en el campo de la salud pública, que es ese posible conflicto que hay, Hugo y Oriel y Cristóbal, entre la eficiencia y la equidad, ¿no? Como que es una frazada corta, pero hace un tiempo salió un paper muy importante en donde no habían contradicciones, como si, vamos a poner una analogía como entre ciencia y fe, ¿no? Que sería algo parecido entre la eficiencia y la equidad. Pero bueno, es cierto que el método de la evaluación de tecnología sanitaria por momentos se vuelve muy utilitarista. Sí, hay otro comentario aquí. Ya estamos en En hora, tiempo. Jorgelina, así que yo creo Sí, sí, sí. que podemos ir cerrando. Ah, Y te agradezco mucho ese comentario al final, ¿no? Porque creo que eso está como en el kit de lo que vamos a estar como retomando sobre cómo estas dos cosas aparentemente contradictorias en realidad no necesitan serlo y pueden ser armonizadas en marcos de decisión que
consideren cómo nuestras sociedades pueden estar mejor con las decisiones que toman los sistemas de salud, ¿no? Y eso seguro requiere preguntas sobre eficacia, sobre eficiencia, pero también de cómo distribuimos esos beneficios en la sociedad. Y creo que la invitación que tenemos en este ciclo de seminarios precisamente va en esa dirección. Así que quiero, antes de ir cerrando, dejar invitados a todos nuestros personas que nos han acompañado en este webinario, al segundo webinario, que ahí, Fla, si nos puedes ayudar proyectando la información, que se va a realizar el jueves 27 de agosto a las 13 horas de Argentina, y en el cual vamos a seguir profundizando. Y el próximo tópico que vamos a tratar es cómo medimos, o sea, vamos a entrar en métricas cuantitativas que pueden ser de utilidad para la planificación sanitaria, pero también pueden tener algunos usos eventualmente en contextos de evaluación de tecnologías sanitarias para medir desigualdades e inequidades en salud. Va a ser de la misma modalidad y esperamos entonces poder contar con ustedes para ir construyendo conjuntamente también una reflexión. Eh, Quiero agradecer de corazón a la presencia tanto de la doctora Oriel Solar, de nuestro colega el doctor Hugo Vázquez por sus excelentes intervenciones, por supuesto a Jorgelina Álvarez y a todo el equipo de ATS Mendoza que ha sido fundamental para desarrollar esta idea y poner en práctica estos webinarios, también a mi colega Flavio Hasrum, que está conectado por ahí de la oficina de OPS Argentina, que ha estado detrás de la planificación, y a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, por sus reflexiones y preguntas, y esperamos poder seguir encontrándonos en los próximos webinarios. Que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta Cristóbal. luego. Gracias. Nos encontramos. Chao, chao.